Una de las últimas etapas de Machine Learning es la validación de nuestro modelo predictivo. En Machine Learning, la última palabra siempre lo van a tener los datos, es decir, de nada sirven nuestras intuiciones sobre lo que digan los datos y las matemáticas, bueno, que nosotros hemos aplicado en estos datos. Es por eso que nosotros debemos tener una rigurosidad en el momento de evaluar los resultados. No se trata solamente, por ejemplo, de probar ciertos datos al principio y al final, sino más bien lo que tenemos que probar constantemente es durante todo ese proceso para nosotros poder encontrar cuál es la solución óptima que realmente nos soluciona el problema que tenemos pendiente. Todos los modelos que nosotros hacemos al final simplemente van a ser una simplificación de lo que pasa realmente, es decir, una simplificación de la vida real. Entonces, esto va a depender ya mucho de las habilidades que nosotros tengamos para poder nosotros realizar las configuraciones respectivas. Y al final, nosotros vamos a obtener un modelo que se va a acercar a algo, a resolver un problema específico, sí, del mundo real. Tenemos diferentes tipos de validaciones. Tenemos lo que es el hold on, tenemos lo que es la validación cruzada o los k-faults, y finalmente tenemos el Layer 1 of Cross Validation. ¿Cuándo nosotros podemos utilizar el hold on? Aquí es cuando nosotros, por ejemplo, se requiere un prototipado rápido. Por ejemplo, no tenemos mucho conocimiento sobre lo que es Machine Learning y no contamos, por ejemplo, con un computador informático con buenos recursos. Los k-faults, si nosotros podemos observar, los datos que están con color azul vendrían a ser los datos de entrenamiento y los datos que están con el otro color son los datos de validación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros realizamos? En cada pliegue nosotros vamos a hacer un recorrido absolutamente de todos los datos. De esta manera nosotros estamos validando todos los datos, tanto para entrenamiento como los datos para la validación. Cuando nosotros podemos utilizar los k-faults, es recomendable, por ejemplo, en la mayoría de los casos, si se cuenta, por ejemplo, con un equipo suficientemente no para desarrollar lo que es Machine Learning, y también si se requiere, por ejemplo, lo que es la integración con técnicas de la optimización paramétrica. Eso es lo que nosotros vamos a ver en la siguiente clase. Y también, bueno, si tenemos más tiempo para poder realizar las pruebas. En cuanto al Layer 1 of Cross Validation, bueno, este es un poco más intensivo, ¿no? Porque vamos a hacer entrenamiento absolutamente con todos los datos. Cuando utilizar el Layer 1 of Cross Validation, si se tiene, por ejemplo, un gran poder de cómputo, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos buenos recursos informáticos, se cuenta con pocos datos para poder dividir datos tanto para entrenamiento como para prueba. Y cuando se requiere, por ejemplo, probar todos los casos posibles. Entonces, es aquí cuando nosotros podemos utilizar esta técnica. Bien, para poder implementar lo que es el Cross Validation, vamos a utilizar el dataset de la felicidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Importamos pandas, importamos NumPy. ¿Qué modelo vamos a utilizar? Vamos a utilizar un modelo basado en árboles de decisión, que es el Decision Tree Regressor. Como datos de entrenamiento, vamos a utilizar todos menos los datos menos el dato del país y el score. Y finalmente la variable de salida va a ser nuestro score. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a utilizar nuestro modelo. ¿Cuál es el modelo? Vamos a utilizar lo que es un modelo basado en árboles de decisiones. Luego aplicamos lo que es cross validation. ¿Cuáles las variables que nosotros vamos a tener aquí? Va a ser el modelo, es decir, el modelo que nosotros ya habíamos definido anteriormente. Tenemos los datos de entrenamiento, datos de prueba. Necesito realizar 3 pliegues y aquí vamos a calcular el error mínimo cuadrado. Si nosotros imprimimos el score, es decir, si hacemos lo siguiente, y a esto nosotros ejecutamos, nosotros vamos a verificar que nos va a dar un array y ese array va a ser negativo, ¿sí? Entonces, eso no hay ningún problema, ¿no? Pero para nosotros solucionar este problema, ¿qué
es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar lo que es NumPy, ¿sí? Entonces, con NumPy, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a obtener el valor absoluto de todo ese score y al final de todo eso vamos a obtener el promedio, ¿sí? El promedio de, ese, de esos valores, ¿sí? Entonces, para nosotros igual poder entender de mejor manera lo que es el cross validation, nosotros podemos utilizar lo que es los k-faults. Entonces aquí ingresamos los números de splits, aleatoriamente los datos, cómo van a estar, cómo se va a realizar, y finalmente para obtener lo que es la replicidad de todos los datos, sería el random split. Y aquí hacemos simplemente un recorrido, ¿no? De cada uno, sí, es decir, de cada uno de los splits que nosotros hemos creado. Entonces, para cada uno de los splits dividimos datos de entrenamiento y datos de prueba. Finalmente, igual utilizamos lo que es nuestro modelo, sí, que va a ser o va a estar basado en árboles de decisiones, y finalmente imprimimos nuestro error. Recordemos que si nosotros ejecutamos esto, nosotros vamos a obtener los siguientes valores. Y miren, esto es el promedio, ¿sí? Del error mínimo cuadrado que me da. Y ¿qué nosotros podemos concluir? Podemos decir que mientras menor sea el error, más se va a ajustar nuestro modelo a la realidad. Entonces aquí nosotros recordemos que lo hemos dividido en 3 pliegues, un pliegue tanto para entrenamiento y otro para prueba. Entonces, si nosotros analizamos qué es lo que vamos a ver, esto es un pliegue, si eso sería datos de entrenamiento y esto sería, si los datos de prueba. Hasta aquí un pliegue. Vamos al otro, datos de entrenamiento y datos de prueba, 2 pliegues. Y finalmente el otro pliegue, datos de entrenamiento y datos de prueba. Total 3 pliegues. El error mínimo, sí, el promedio, sí, del error mínimo de aplicando cross validation es este valor, sí. Entonces, de esta manera nosotros hemos aplicado lo que es cross validation.